Hola, muy buenas y bienvenidos a Escuelita y DesarrolloWeb.com. En este vídeo voy a explicaros por qué me gusta Tailwind y lo estoy utilizando actualmente como herramienta para desarrollar proyectos. Pero antes de nada, ¿qué es Tailwind? Pues no es más que un framework CSS o un framework de diseño que nos permite hacer un desarrollo muy ágil del código frontend para poder implementar lo que sería la parte estética de lo que es la web, o sea, la parte del diseño, lo que tiene que ver con las CSS, las hojas de estilo en cascada. Entonces, ¿cuál es el enfoque que tanto me gusta de Tailwind? Pues es el que nos traen las clases de utilidad, que es una diferencia fundamental con respecto a otros frameworks de CSS que existían hasta el momento. Las clases de utilidad son como clases CSS atómicas que afectan a un área muy concreta del aspecto del diseño de un elemento, por ejemplo, al margen. O sea, es algo que afecta solamente a un atributo de CSS, generalmente solo un atributo de CSS, y que aplica solo para darle un único valor de ese atributo de CSS. Por ejemplo, un margen de un rem, de 2 rem. De acuerdo, esas clases de utilidad nos sirven para aplicárselas directamente a los componentes o a los elementos de la página, mejor dicho, y al aplicarle ese CSS por medio de diversas clases de utilidad, pues estamos transformando pues todo lo que sería, por ejemplo, un enlace, una lista, un elemento de la lista o cualquier otro elemento del HTML. Yo cuando aplico una clase de utilidad, pues generalmente no hago mucho, pero al aplicar diversas clases de utilidad una detrás de otra, pues consigo, en definitiva, cambiarle el aspecto a ese elemento de la lista, ese enlace, lo que sea. ¿Qué tienen de bueno las clases de utilidad? Pues que me permiten un desarrollo como más sencillo de lo que es mi CSS y no hace falta que edites el código CSS por una parte y el código HTML por otra. Simplemente vas aplicándole los estilos CSS directamente como clases dentro de los elementos del HTML. Yo creo que lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Mirar, aquí en la página de Tailwind, sin ir más lejos, ofrecen un ejemplo muy rápido para entender cuáles son las clases de utilidad y cómo las vamos aplicando. Lo estáis viendo aquí directamente en este código HTML que está editando en vivo y al editar este código pues está cambiando aquí lo que sería el aspecto de esta tarjeta. ¿De acuerdo? Él va aplicando estilos muy definidos sobre elementos de la tarjeta y esos estilos sirven para hacer algo muy atómico, muy concreto sobre este diseño. Mirad, aquí tenemos ya un código en nuestro editor para que podamos empezar a trabajar con él. Este código expresa un poco cómo vamos a hacer las cosas con Tailwind y además nos permite comparar lo que es el enfoque de Bootstrap y el enfoque de Tailwind. Mientras que Bootstrap tiene un enfoque de desarrollo basado en componentes, Tailwind nos ofrece un enfoque basado en las clases de utilidad. ¿Cuál es el enfoque de componentes de Bootstrap? Pues bueno, cuando nosotros hacemos un componente como este de Bootstrap, que es un componente de tarjeta, lo que tenemos es una serie de clases que los vamos a aplicar a cada una de las partes de la tarjeta. Por ejemplo, una clase card que me permite aplicar estilo a lo que sería toda la tarjeta. Lo que tenemos es una clase card body para aplicarle lo que es el cuerpo de la tarjeta, un card img top para poder colocar una imagen en la parte de arriba, un card title para aplicar un texto y pues otros elementos. Además, también tenemos aquí un botón dentro de la tarjeta, que es otro componente dentro de Bootstrap, que tiene sus clases BTN y BTN Primary, como estáis viendo aquí. Ok, ese es el enfoque basado en componentes que nos ofrece Bootstrap, que tiene unas ventajas y unos inconvenientes. La ventaja más importante es que escribimos pocas clases en relación a las clases que escriben dentro de Tailwind, pues bastante pocas. En Tailwind lo que tenemos es un enfoque basado en clases de utilidad, con lo cual nosotros escribimos muchas más clases dentro del HTML, lo que puede parecer una desventaja, pero ahora explicaré por qué se va a convertir en una ventaja. En este caso, lo que tenemos aquí es que, por ejemplo, esta tarjeta, lo que sería el contenedor de la tarjeta, tiene un borde de un color gris bastante clarito, tiene un borde redondeado y además tiene una sombra. Además, por aquí también tiene un fondo, un color de fondo para la tarjeta. La imagen también está redondeada y tiene unos bordes redondeados hacia abajo, no, o sea que no va a tener bordes a la parte de abajo, va a ser con bordes cuadrados en la parte de abajo.
Luego tenemos un contenedor de la tarjeta que simplemente tiene un padding de 3, que serían 0,75 rem, y luego pues tiene lo que es el titular con otros estilos para el texto para que sea un titular, un body con un párrafo dentro de lo que sería la tarjeta y un botón. Fijaros que en el botón tiene un botón con fondo de color orange, que el texto del botón va a ser white, que va a tener un padding en la X, o sea, hacia los lados de 4 píxeles, un padding en la Y, que es de 4 píxeles, no, de 4 por 0,25 rem, que sería un rem, y el padding I, que sería de medio rem. También está con bold, uppercase, está redondeado al botón y además le estamos haciendo un poco más de espaciado entre las letras gracias a esta clase de tracking wider. Son muchas clases, efectivamente. Alguien puede decir, vale, bueno, si es que lo que estás haciendo aquí al final son estilos inline dentro de lo que es el código HTML. Si a veces puedes decir que no me gusta demasiado tener que aplicarle todas las clases que necesito con Bootstrap y encima, en este caso, en algunos casos, veis, por ejemplo, estilos inline para Bootstrap, pues aquí directamente es casi es que estás transformando un montón de clases en un montón de estilos inline que le estás aplicando al componente. Efectivamente, en cierto modo es así, pero lo que son las clases de utilidad de Tailwind me permiten cosas que no me permiten los estilos de inline de CSS. Por ejemplo, aplicarle criterios responsive para que determinados componentes se comporten de determinadas maneras dependiendo de si tenemos más anchura o menos anchura. Por ejemplo, aplicar estilos con variantes, por ejemplo, para cuando estamos haciendo el hover o estamos haciendo el focus sobre un elemento y muchas otras cosas. Pero sobre todo, ¿qué es lo que me molesta a mí de trabajar con Bootstrap? Me molesta que cuando yo estoy intentando definir una card y le quiero hacer una personalización a la card, porque bueno, en definitiva todas las cards de Bootstrap se parecen en sí. Sin embargo, yo no quiero que se parezcan. Entonces lo que tengo que hacer es empezar a definir mi propio CSS intentando sobreescribir los estilos que está en Bootstrap. Y eso al final hace que yo tenga que empezar a colocar selectores totalmente locos y totalmente largos para que yo pueda conseguir esa especificidad sobre los selectores que me permitan estar por encima de los selectores de Bootstrap, que a veces es bastante complicado y a veces es bastante desagradable. Sin embargo, en Tailwind lo que estoy consiguiendo es directamente con las clases, estoy aplicando un estilo muy concreto a esta card. Y si más adelante necesito otra card que no tiene este fondo, que va a tener otro color de fondo, pues simplemente voy y le cambio esta clase CSS. Ok, pero alguien me puede decir, sí, pero sigue sin gustarme. Yo prefiero mil veces aquí tener una card y ya luego pues le aplico los estilos inline, que bueno, no son buena idea, o directamente la especificidad o el CSS con la especificidad que sea para conseguir manejarme por encima de Bootstrap. Sí, pero entonces estás generando una cantidad de código CSS adicional a lo que ya de por sí ya es bastante pesado, que es el propio framework de Bootstrap. Con Tailwind no lo necesitas porque, repito, tienes las clases de utilidad, pero encima, si quieres, también le puedes aplicar el enfoque de componentización que tiene Bootstrap dentro de Tailwind. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vamos a ver con el ejemplo de un botón. Fijaros que para hacer un botón he tenido que colocar todos estos estilos. Ok, lo ideal es que mi botón tuviese aquí algo como, por ejemplo, como hace Bootstrap, BTN, y ya directamente estuviésemos aplicando esos estilos a ese enlace para que se parezca a un botón. ¿Y cómo esto va a poder encajar dentro de Tailwind? Vaya, pues Tailwind lo que tiene son unos estilos que tiene aquí unas directivas que explicaré más adelante, con los cuales estoy incorporando los estilos de base de Tailwind, los estilos de componentes que Tailwind también te ofrece unos pocos componentes, pero algunos te ofrece, y los estilos de utilities, que son las clases de utilidad que estoy comentando que te sirven para hacer casi cualquier cosa de manera atómica dentro del CSS. Ok, pues entonces yo puedo perfectamente aquí definir una clase BTN.
en la cual simplemente con una directiva apply le puedo colocar todos los estilos, o mejor dicho, las clases de utilidad del propio framework Tailwind para que se apliquen sobre este BTN, sobre este estilo de botón. Y lo que estamos haciendo es crear una clase ya personalizada, un componente para mi proyecto que se llama BTN, componente botón, que tiene todas estas clases de utilidad que estamos viendo por aquí. Más adelante, si yo necesito conseguir un botón que sea diferente, no pasa nada porque yo puedo utilizar el BTN y además sobreescribir cierto atributo del botón, por ejemplo, el color de fondo del botón. El background, con esto estoy simplemente indicándole que, vaya, este botón no lo quiero naranja, que era el estilo definido por defecto en el botón, orange, sino que ahora lo quiero de color fondo azul. Así que de esta manera consigo de una manera muy sencilla basarme en la componentización para crear clases específicas con los elementos que yo necesite y además me permite utilizar o seguir utilizando las clases de utilidad para poder especializar determinados botones que no los quiero de repente de esta manera, sino quiero de otra manera. Como habéis visto, una de las ventajas súper interesantes y súper importantes de Tailwind con respecto a cualquier otro framework de CSS es que los estilos son únicos. Y no solo únicos para cada componente, que los puedes hacer únicos para cada componente que necesites una especialización, sino únicos para cualquier proyecto que vayas a utilizar. No tienes por qué estar repitiendo esos mismos estilos de Bootstrap que al final son un poco aburridos porque los ves en todas partes. No, aquí puedes utilizar estilos únicos en cada proyecto y además con el esfuerzo mínimo de utilizar las clases de utilidad. Además me permite no tener que luchar contra el framework para poder hacer esa especificidad necesaria para poder llegar a los estilos del framework y tocar una cosa interna de un componente. No, directamente con las clases de utilidad, pues bueno, tú vas colocando tus clases de utilidad y ya está, simplemente vas manipulando los estilos de una manera muy rápida. Además, los estilos no crecen y crecen, porque claro, cuando utilizas Bootstrap tienes todos los estilos de Bootstrap y encima todos los estilos que tienes que poner encima para poder manipular el estilo y hacerlo específico para tu proyecto. Aquí no, aquí simplemente utilizas las clases de utilidad de Tailwind y algunas clases de componentes que puedas ir creando y que te puedan hacer reutilización del código un poquito más sencilla. Pero en definitiva, básicamente con lo que es el código de las clases atómicas de utilidad de Tailwind, yo puedo llegar a cualquier parte y no tener que hacer un CSS enorme encima del CSS súper gigante que tienes con el propio framework. Al final también hemos visto la parte de los componentes y el apply que me permiten generar los componentes que sea dentro de Tailwind, que también es muy interesante a la hora de hacer el desarrollo reutilizable. Y otra cosa que me encanta de Tailwind es que me ofrece la posibilidad de reutilizar todos mis conocimientos de CSS. Y esto es algo que, bueno, nunca me conseguí adaptar con Bootstrap. Estar teniendo que aprender un nuevo sistema de rejilla, ir colocando todas esas clases de CSS para que al final el sistema de rejilla se comportase como yo necesitaba. No, aquí yo directamente, yo sé Grid Layout, sé Flexbox, le puedo aplicar los mismos estilos de Grid Layout y Flexbox que utilizo en el CSS normal, solo que con una especie de shortcuts que me permiten ir a donde yo quiero pues más rápido. Reutilizo mi conocimiento de CSS y además no tengo un grid, un sistema de grid que es rígido y que hace lo que hace y no hace nada más, ¿no? Aquí tengo toda la potencia de CSS para hacer lo que yo necesite. Realmente me siento muy a gusto a la hora de utilizar Tailwind CSS porque ya tengo un conocimiento sólido de lo que es el lenguaje. Por último, me permite mayor productividad. Al utilizar Tailwind, con una herramienta de Live Reload, puedo ir directamente cambiando el código CSS, perdona, el código de las clases de utilidad en el HTML, guardo y inmediatamente estoy viendo cómo ese cambio se ha afectado a la página web. Con un proyecto en el cual tengáis un servidor de Live Reload, pues directamente guarda y estás viendo exactamente cómo afecta esa clase de utilidad que acabas de poner y es muy rápido. Generas un desarrollo muy ágil y muy
divertido, vamos, muy productivo, no solo productivo, sino además muy amistoso, quiero decir, para el desarrollador. Sobre todo, es más productivo que utilizar código CSS escrito desde cero y también es mucho más productivo que utilizar componentes de Bootstrap que al final tienes que estar liándote para poder personalizarlos. Y otra cosa súper interesante es la optimización que ofrece Tailwind by default, o sea, predeterminada. Tailwind, para poder utilizar Tailwind, quiero decir, tienes que utilizar PostCSS. Y PostCSS ya tiene toda una serie de plugins para poder hacer las transformaciones de código. En el CSS original te lo transforma para poder hacerte CSS optimizado. No solo optimizado que te quite peso, por ejemplo, al CSS, sino además que puedas utilizar código CSS de generaciones futuras en el CSS tú que escribes, que te lo convierta para CSS futuro. También te permite, pues por ejemplo, olvidarte de los prefijos con el autoprefixer para poder directamente escribir sin necesidad de utilizar los prefijos, etcétera. O sea, PostCSS te ofrece muchas ventajas a la hora de escribir código CSS y Tailwind no es más que un plugin que yo puedo o que debo incorporar dentro de PostCSS para construir las clases de utilidad que me ofrece el framework. Entonces, al final, estamos dentro de un marco de trabajo que me ofrece PostCSS que es muy interesante para que yo sobre todo consiga la optimización. ¿Y en términos de qué? Pues bueno, los frameworks CSS sabéis que te insertan una cantidad enorme de código CSS, pero con Tailwind y el plugin de Tailwind y los plugins que te ofrece PostCSS puedo directamente retirar todas las clases de utilidad que no esté utilizando dentro del proyecto. Así me quedo solamente y estrictamente con lo que realmente utilice dentro de cada proyecto. Y me queda un código CSS muy compacto, muy reducido, que solo usa estrictamente lo que hay dentro del HTML, las clases que al final usé dentro del HTML, ya sea en el HTML o en los templates, si utilizas un sistema de templates, ya sea por Blade, a lo mejor en Laravel, o por ejemplo un template de, por ejemplo, de React en las JSX o de Vue en los archivos JS. Y ya para acabar, os quiero dejar aquí un par de referencias para que podáis aprender a trabajar con Tailwind. Estoy haciendo un manual en desarrollo web, que ya tenemos un par de artículos, voy a mostrar, en el cual vais a poder aprender a utilizar Tailwind. Aquí en este primer artículo os enseño los primeros pasos, el paso por paso para poder instalar PostCSS en un proyecto y luego poder instalar lo que sería la parte de Tailwind para que lo podáis utilizar en cualquier proyecto. Además tenemos el curso de Tailwind en SQLite que vamos a comenzar dentro de muy poco, en los cuales, como sabéis, siempre tenemos una primera clase en abierto en la cual pues explicaré todas estas ventajas de Tailwind y además explicaré cómo poder utilizarlo viendo algunos ejemplos sobre cómo es el flujo de trabajo con Tailwind. Además, luego este curso pues será mucho más adelante con toda una serie de clases en las cuales iremos muy al detalle sobre todas las ventajas o todas las cosas que tienes dentro del framework y que vas a poder utilizar para poder al final sacarle todo el partido que necesitas, hacer diseños responsive, cómo optimizar el código resultante, cómo poder utilizar las cosas de CSS como el grid layout, los SVG, efectos como animaciones, transformaciones, etcétera. Entonces, la clase, ya sabéis, la primera clase de los cursos de SQLite es gratuita. Estar atentos porque dejaremos aquí en la descripción del vídeo cómo poder acceder a esa primera clase gratuita del curso de Tailwind dentro de SQLite. Y también, pues por supuesto, si queréis otro contenido aquí en el canal de YouTube de Desarrollo Web, pues me lo podéis decir y encantado estaré grabando un vídeo. Además, os quiero pedir que si os ha gustado el vídeo, darle al botoncito de me gusta, que a vosotros cuesta bien poco y a nosotros nos hace bastante felices y otras personas nos ayudaréis a que otras personas, quiero decir, puedan encontrar estos vídeos y puedan pues también beneficiarse de estos conocimientos. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por la atención, nos vemos pronto, hasta luego.